Las cosas tienen un solo color, y es el color de lo que se establece de común acuerdo: ser y parecer. El principio de realidad política le exige al principio del placer. Se lo exige para sobrevivir el ascetismo, la modestia, la humildad. La cultura humana se ha erigido por sobre la represión y la disciplina de las apetencias. ¿Qué es el ascetismo? Es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Las tradiciones religiosas o filosóficas que abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza, el ayuno, entre otras formas de privación material. El ascetismo es considerado un valor humano. El ascetismo incluye autocrítica, autoconocimiento, deshacerse del yo inviable y apetente que se sumerge en la codicia y en la avaricia, dejar de lado el yo vetusto, burocrático. No es posible no renunciar a algo para construir una convivencia, para alinearse y juntarse. Sin ascetismo no es viable ninguna empresa cultural de aliento. Ascetismo hubo en la cultura europea, en las órdenes religiosas. Ascetismo hubo en el origen del capitalismo. Ascetas hubo en el origen del peronismo. Tuvimos la sobriedad rústica de los paisanos, modos austeros del viejo patriarcado, del patriciado, aún ligados a una moral tradicional. Ella también generada por siglos de escasez sufrida por el ser humano. Tuvimos asimismo el sacrificio tenaz y esperanzado de cada inmigrante, proveniente de medios en que la vida era normalmente más dura, pero pronto sus hijos, en condiciones menos exigentes, se ablandaron. La facilidad de la renta ha generado un aflojamiento general del país, ha consolidado una mentalidad de comensales, ha hecho privar, diríamos, el principio del placer sobre el principio de realidad. La forma de pensar, de sentir, de vivir, se modificó en sentido aún más negativo cuando desapareció casi por completo la cultura de la clase alta y media. Ese ascetismo faltante, ese ascetismo efímero y que esquivó a las clases sociales. Esta clave de comprensión de la historia y de la sociología de los pueblos es fundamental importancia para la interpretación del comportamiento de las sociedades. Esta noche vamos a hablar de los posibles elementos culturales que necesita la clase política para identificarnos y poder hacer frente a la brutalidad del saqueo que estamos padeciendo. El ascetismo, ese principio de realidad política que le exige al principio del placer. De esta manera comienza Ser y Parecer. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y a empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche es especial.
salir a robar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche es especial, tan brillante como el oro en la oscuridad. Esta vez voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esta vez voy a hacer lo inesperado a hacer. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche es especial, tan brillante como el oro en la oscuridad. Buenas noches, mi nombre es Silvio Matar. Mi nombre es Aixa Matar. Bien, Aixa, tenemos las redes. Por supuesto, pueden encontrarnos en Instagram como @Silvio Matar. Estamos en Facebook como Silvio Matar. Estamos en YouTube como Ser y Parecer. Pueden buscar, por ejemplo, notas anteriores o entrevistas anteriores como, Dolina o Caparrós, Ser y Parecer, y les va a aparecer las notas completas. ¿Dónde más estamos? Estamos también en Instagram, en TikTok. Estamos en TikTok como @Silvio Matar. Bien. Sí, tenemos una presencia, una intención de presencia mediática. Sí, fuimos progresando. No sé si progresar es estar en todos los medios, pero hoy tenemos formas de comunicarnos, digamos, ¿no? Nos pueden dejar sugerencias, mensajes, claro, y vamos a traer las ideas para acá. Bien. Aixa, veníamos hablando del peligro que corre la representatividad política, digo, en términos calculados por nuestro enemigo político. Vale decir, si algo promovió el gobierno actual es desacralizar el término político o el concepto de la política para ir por otro lado, digamos, ya desprofundizar los términos, ¿no? Entonces, ahí hubo y hay
hay un peligro muy, muy grande, que es el que se pierda la representatividad política. Entonces es como casi un deber tener que buscarle una vuelta para que no se pierda la ligazón que existe entre el militante, entre el ciudadano y la política en sí como hecho transformador de la realidad. Si esto sigue avanzando de esta manera y si la política en general no retoma la discusión sobre ese paradigma, estamos en un problemón, ¿no? Bueno, desde que ganó el gobierno actual las elecciones, creo que eso fue uno de los temas que más estuvimos conversando, ¿no? Cómo se agrandó la distancia entre el representante político y el ciudadano. Y cuando se hacen autocríticas en los espacios políticos, creo que ese es el tema fundamental y lo que se le va a pedir. Y algo que está sucediendo ahora es que cada vez hay una democratización de los medios, donde cada vez hay más espacios, donde va gente común o gente que representa sectores chiquitos y a conversar y a juntarse, y se genera como una especie, se renueva un poco la representatividad en esos términos. También es verdad que se acabó esto de la profesionalización de la política. Como bien decís, tal vez sea un tema para un próximo programa, pero digo, Adorni como comunicador, que su experiencia sea haber sido un tuitero, por ejemplo. Ellos vinieron a derrumbar este mito de que el político es una persona profesional y universitaria y con experiencia en el cargo. Y también está eso, ¿no? Qué pocos universitarios que tiene este gobierno, como como claro, se fue de alguna manera democratizando también los cargos públicos. Sí. Y hoy vamos a hablar con alguien que le está tratando de buscar la vuelta a eso, para generar un nuevo vínculo desde otro lugar distinto, ¿no? Sí, genera un espacio en donde se pueden encontrar esos representantes de distintos sectores. ¿Y con quién vamos a hablar, Aixa, hoy? Hoy vamos a hablar con Pedro Rosenblatt, más conocido como El Cadete. Él es uno de los fundadores de Gelatina, de Somos Gelatina, que es este medio de streaming, fue uno de los primeros en hacer streaming. Él se encuentra, por ejemplo, todos los días desde las 3 hasta las 16 horas en Industria Nacional. Pero el streaming un poco vino a traer eso, ¿no? A popularizar y a hacer un espacio, si se quiere, democrático, porque cualquiera puede acceder a eso, en donde se encuentran distintas vertientes de distintos espacios, y alguien que los junta y que los convoca es El Cadete, que arrancó siendo el pibe trosco, pero hoy tiene un montón de representatividad política. Sí. Y ya que dijiste vos, digamos que el medio en sí es más democrático, por ahí le vamos a preguntar en algún momento si entre la democracia que propone el medio, donde él promulga ese concepto, tiene un eco directamente en la política, básicamente en la política partidaria, donde también le exige la democratización del espacio y no seguir teniendo gente designada a dedo para como un candidato político, ¿no? Sí, él es un pibe que arrancó desde su lugar humilde, desde las redes, después viene de un barrio como cualquier otro pibe, después llegó a la televisión en C5N y terminó siendo un candidato en una lista y participando de las mesas chicas de la política, lo cual para nosotros es increíblemente interesante. Bien, vamos a recibir a Pedro entonces. Para nosotros, vos sos el iniciador de una cripta nueva que tiene que ver con el lenguaje, digamos, ¿no? Para nosotros la política es sobre todo dialéctica, lenguaje. El otro día estábamos hablando con Ricardo Forster, que dio su última cátedra en la universidad, y Ricardo decía que la academia era un ámbito del lenguaje, donde se podía discutir. Pero sin embargo, en tu caso, vos no solo que sos un académico, porque has estudiado abogacía, sino que encarnabas un personaje que era el cadete, un personaje callejero, nómade, y ahí entre esas dos posibilidades es como que vos construiste una nueva forma de comunicar a dos posiciones que parecían opuestas. Digo, ¿vos
¿Vos te reconoces a vos mismo como que iniciaste una forma nueva de dialogar y comunicar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el interés y por el llamado y por la conversación. Mirá, la verdad que no, quizás en algún momento con el diario del lunes mire para atrás y vea que algo de lo que arrancamos antes no se hacía, pero yo me siento más parte de una tradición que parte de algo nuevo en materia comunicacional. No sé, cuando hacía lo del cadete, me acuerdo de mirar monólogos o algunos sketches de los programas tradicionales del humor político argentino, y también todo lo que hago vinculado al universo de las redes lo hago teniendo como referencia a otros streamers o youtubers que lo hicieron antes. Así que concretamente no siento esa cuestión refundacional, si se quiere, o fundacional, sino más bien parte de una tradición que se prolonga y que se prolongará, y que obviamente va adoptando distintas formas o formatos a lo largo de los años, pero que al fin y al cabo, bueno, tenemos una búsqueda similar. Hay un elemento, por ejemplo, de esa tradición que vos decís, que antes era muy personal. Por ejemplo, Perón era un tipo que era un cómico, le gustaba hacer chistes. Néstor también era una persona bromista. Digo, hay algo de eso que vos trabajás muy bien, que tiene que ver con el humor, y por ejemplo sos un tipo que te invitan de la otra orilla de esa, entre comillas, grieta, te convocan a una charla. Digo, por ahí ese es un elemento que le agregás a la tradición, pero sacándolo de esa personificación que tenían antes, sino poniéndolo en un lenguaje horizontal. Mira, eso sí me gusta pensarlo un poco más. Creo que el humor forma parte de alguna forma de la identidad, si se quiere, argentina. Que gran parte de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comunicarnos, incluso es una manera de expresar cariño, calidez, incluso con personas que no son de nuestra confianza. Creo que el argentino es de hacer chistes en un kiosco, en una parrilla, en un medio de transporte, con cualquier persona que se cruza puede haber un descanso al alcance de la mano, y me parece que el humor sí es muy potente y que tiene justamente una potencia empatizadora, y que lo que uno dice, sobre todo aquellos que no sentimos que tenemos digamos, el vuelo académico o intelectual suficiente como para someternos a los registros de la solemnidad, ¿no? Que son registros que trato de evitar justamente por eso, porque, bueno, encuentro en el humor una potencia, y porque mi solemnidad no es tan potente como por ahí mi simpatía, por decirlo de alguna forma. Sí. Y creo que el humor es algo para los buenos y para la mala, digo, para los momentos buenos y para los momentos malos, fundamental a la hora de comunicar, y sobre todo a la hora de comunicar política, que tiene serias dificultades para generar interés o despertar interés en algunos sectores, y seguramente desde el humor esos caminos se acortan. Está bien, pero convengamos, Pedro, que el humor no es algo que uno vaya a estudiarlo, sino que quizás es un registro que forma parte de una personalidad. No sé si es innato o te viene de pibe, digo, pero ¿de dónde traes eso? ¿En tu casa eran? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era como cuando vos eras pibe? Digo, ¿había algo de eso dando vuelta ahí? Mira, había. Yo tengo una familia mixta, es decir, mi familia paterna es judía, mi familia materna es católica. En el judaísmo hay un humor digamos, descansero, como una cosa medio de antihéroe que había en mi abuelo, y en chistes como de la propia tragedia o del propio fracaso, un manejo muy gracioso, valga la redundancia, de la ironía había en mi familia paterna, y hay hasta el día de hoy. No lo ubico tanto en mi mamá y en mi papá, sino más bien ponerle en mis tíos o en mis abuelos. Y en mi familia paterna también tiene un gran componente masculino. Mis abuelos paternos tuvieron 3 hijos y mis abuelos maternos tuvieron 3 hijas. Y en mi familia materna son todas mujeres, mi mamá, mis tías y mis primas y mi hermana.
Y ahí hay un humor muy presente. Mi abuelo apelaba a un chiste que hemos denominado chiste confusión, que era entre hacerse el sordo y hacerse el boludo, algo que hizo toda la vida y terminó muriendo de Alzheimer. Por lo tanto, había un momento en el cual no estaba muy claro si lo que estaba haciendo era un chiste o efectivamente no había escuchado, no estaba entendiendo de qué conversábamos. Y mis tías y mi vieja y mi abuela sí tienen un gran sentido del humor, y siempre los almuerzos familiares en la casa de mi abuela se vuelven momentos que yo disfruto mucho y donde hay mucha risa y mucho chiste, y lo recontra ubico como un rasgo familiar, el humor y la risa. Escucha, pero viste que tocaste justo dos temas que son netamente políticos, digo, el judaísmo, el cristianismo, también tiene una tensión política. En esa mesa que vos también estás describiendo, ¿se hablaba de política? ¿Dónde nace tu vocación a la política, tu perspectiva de querer cambiar algo de la realidad, de lo que aparece como real? Me parece que tiene que ver con un momento de la Argentina que coincide con un momento de mi vida en el cual, bueno, como que se encontraron esos dos caminos. Yo arranqué el colegio secundario cuando Kirchner asumió la presidencia y me tocó vivir el secundario al calor de todas las discusiones que se dieron durante esos años, y terminé el colegio en el año 2007, empecé a militar en el año 2008 cuando se estaba discutiendo el conflicto con los sectores agroexportadores, y bueno, creo que fue una época en la cual un proyecto político nos convocó a una generación a hacernos cargo de la discusión pública, de la vida política. Y bueno, como tantos y tantas, yo me sumé ahí. ¿Y a qué colegio fuiste, Pedro? ¿Dónde es tu barrio original? Mi barrio original es La Chacarita, barrio del que nunca terminé de irme porque siempre seguí volviendo. Mi primo vive en el barrio, mi tía también. El estudio de gelatina no está estrictamente en el barrio, pero está cerca. Jugué siempre al fútbol en unas canchitas en la calle Freire que todavía existen, que no es estrictamente Chacarita, pero es toda esta zona, lo que sería la Comuna 13. Y en la primaria fui a un colegio que ya no existe más, un colegio bilingüe que fundió en el año 2002. Parte del secundario lo hice también en un colegio por esta zona, y otro en un colegio en microcentro, del cual me fui porque no era académicamente, estaba por debajo del nivel exigido. Vamos a poner todo lo que dijiste, vamos a ponerlo en símbolos epocales. Digo, yo en lo personal vengo del idealismo del 70. Después aparece el neoliberalismo. Después del neoliberalismo viene una época punk. Y después viene Néstor, que es donde te enganchás vos. Digo, ¿qué es lo que nos da Néstor? Hay una perspectiva, sí, de un dirigente político. Viste que yo te veo muchas veces que estás con Guillermo Moreno, persona que hemos entrevistado muchas veces. Digo, viste que él hace una diferencia grande cuando con la dirigencia política y la conducción política. Digo, vos entraste justo con un dirigente, digamos, que tiene la personalidad necesaria para arrastrar a toda una generación, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, creo que eso es algo que forma parte del legado político de su vida. Justamente que haya tantas personas a lo largo y al ancho de la Argentina con realidades tan distintas, con edades tan distintas, con orígenes tan distintos, que reconocen en él un dirigente que nos defendió y nos convocó sobre todo a algo, ¿no? No solamente a una lucha, sino también un proyecto de país que es un proyecto de vida. Y bueno, a medida que van pasando los años y que todos los gobiernos que le sobrevienen, bueno, los últimos que estamos viviendo, y todo parece indicar que lo que vamos a vivir por lo menos los próximos años, resaltan mucho la importancia y la dificultad que implica tener un buen gobierno, ¿no? Como fueron los de Néstor y Cristina. Bueno, sobre todo, bueno, también hay una cuestión vinculada con su muerte prematura, ¿no? Y con el sabor amargo de todo lo que nos podría haber dado después del 2010, y que seguimos levantando su bandera, recordando su figura, discutiendo su legado. Así que sí, yo sin duda soy un hijo de esa experiencia política, ¿no? de Néstor y Cristina. ¿Y vos coincidís cuando Guillermo dice que Néstor es un dirigente y Cristina es una conductora?
Digo, ¿está esa diferencia en el matrimonio? ¿Vos también lo percibís así? La verdad que no, creo que en los años que ellos protagonizaron, que ellos dos protagonizaron la política nacional del 2003 al 2007, siempre fueron una misma cosa. Con todas las personas que hablo, que escucho, que hablan de ellos dos como sociedad política, dicen que eran una misma cosa, que no son una misma persona, pero que políticamente representan lo mismo. No sé estrictamente cuál es la diferencia entre un dirigente y un conductor, pero me parece que son los dos dirigentes y los dos conductores, y los dos militantes, ¿no? Así que en ese sentido no les veo grandes diferencias desde ese lugar. Pedro, vos decís que el kirchnerismo está sobrenarrado, ¿no? Y contás eso, y se habla mucho de la narrativa en crisis en esta época. Mi pregunta es si vos combatís, porque yo te voy a usar mucho este recurso de combatir discursos con hechos. ¿Es esa la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que abordás a la hora de hablar de un tema o de dar un debate o de hacer tu trabajo? ¿Cómo es tu sistema, digamos? Depende, no sé, la verdad no sé si hay tal cosa como un sistema. Hay un grupo de compañeros con los cuales trabajo y discuto y preparo o pienso las discusiones que se dan públicamente. Creo que el mayor sistema es ese, no hacerlo solo, que no se trate solamente de lo que a mí se me ocurre o lo que yo pueda pensar en la tranquilidad de mi casa, sino, bueno, siempre juntarme con otros y pensarlo con otros. Que tengan otras visiones, otras experiencias, otros puntos de vista. Creo que lo más parecido a un sistema es eso. Después, bueno, cada problema, cada discusión, cada tema y cada momento sobre todo van demandando distintos tonos, distintas velocidades, distintos registros, pero creo que lo más parecido a un sistema tiene que ver con no hacerlo en soledad. Claro, y si por ejemplo yo te lo hablo a un nivel dialéctico y te pregunto por la posverdad, y vos me decís, che, mira que en esta época no hay verdades, pero a la vez, algo que me gusta mucho que haces es tomar un tema de lo que se está hablando y decís, bueno, pasemos esto a los hechos, porque esto se puede corroborar y se puede debatir, y me gusta cuando usas eso, ¿viste? Esa es tu táctica, digamos, para la discusión, ¿o cómo convences al que piensa distinto de que, che, mira que esto es una fake news, ponele? Yo creo que hay verdades, que hay verdades, y también hay mentiras como hubo siempre, y bueno, hay ahora maneras de hacer pasar una mentira por verdad en sectores determinados sin que eso sea en ningún momento cuestionado, pero creo que hay verdades, siempre hay verdades. Y en cuanto a la fake news, bueno, forman parte de algo que a mí me lleva mucho tiempo y mucha cabeza a pensar sin llegar a ninguna conclusión demasiado brillante, que es la relación entre la política y las redes sociales, o entre la discusión pública y las redes sociales, o cómo las discusiones públicas y las discusiones políticas están mediadas por esos lenguajes o esas dinámicas que nos demanda las plataformas, y ahí hay algo complejo para pensar, que me parece que nos va a llevar algunos años y alguna perspectiva, alguna distancia para poder entender lo que está pasando con ese tema. Creo que muchas veces desde nuestro espacio se toma como una posición medio reactiva o defensiva, ¿viste? Esta cosa que se dice de las redes antisociales, o que en cada celular hay un militante de derecha, o que, ¿viste? Como una cosa muy de que ahí hay algo que nos va a dañar, cuando me parece que ahí hay algo donde se están moviendo las sociedades modernas, y si no lo comprendemos o si lo usamos solamente para pensar la comunicación, y estamos medio fritos. Ahí en ese sentido creo que los libertarios hacen un trabajo mucho más inteligente a la hora de incorporar las redes a la política, o de incorporar la política a las redes. Pero bueno, es un tema que supongo nos llevará un tiempo. Lo que sí hacen es marcar agenda, es decir, no sé si viste como que a veces las plataformas terminan sometidas a hablar ese día de la agenda que le están marcando. No sé, en lugar de discutir políticas reales como la educación, la pobreza, la cuestión inquisitiva, la inmigración incluso, no sé, la soberanía de las naciones versus las corporaciones, el apartheid, etcétera. ¿Vos crees que es planificado que, no sé, hoy hablemos del Ministerio de Salud y ayer del nombre del Centro Cultural Kirchner? Como que, ¿cómo hacés vos para marcar tu agenda?
Yo la verdad que sigo la agenda, ese es otro problema que tengo, que es que sigo la agenda del día, que es un poco la agenda de Twitter y un poco la agenda de los medios, y con los medios me refiero principalmente a La Nación, Clarín y Infobae. Así que no tengo problemas para tener una agenda propia en ese sentido. Sigo la misma agenda que se discute, te diría que todo nuestro círculo, que no es tan rojo, pero que no deja de ser un círculo, discute todos los días. Ok. Vos sabés que yo a vos... ¿que vas a agregar algo más? No, te escucho, perdón. Vos sabés que yo a vos te considero un vanguardista, y creo que sos una especie de abanderado del progresismo en el mejor de los sentidos del progresismo, pero el problema de la vanguardia es que llega un momento en que se vuelve conservadora, porque es decir, tiene que agarrar esa doctrina y tratar de conservar sus creencias, su ideología, a pesar de que el mundo sigue yéndose para otro lado. ¿Cómo haces con esa tensión entre terminar siendo, viste, como un conservador? ¿Cómo haces con lo que amenaza esa doctrina? Mira, yo no me siento un vanguardista para nada, realmente, y no siento tampoco que tenga que tomar una posición defensiva frente a una doctrina, digamos, la doctrina con la que yo me formé políticamente, que es la doctrina peronista, el justicialismo, creo que no necesita ser defendido desde ese lugar de conservarlo en un altillo para que nadie la ensucie, la manche o la trastoque. Al contrario, creo que es algo que tiene que estar justamente embarrado y que pase de mano a mano y que todo el mundo quiera moldearla un poco, más allá de que sea algo que se mantiene y que perdura en el tiempo. No tengo una aspiración de vanguardia. Bueno, pero fíjate vos que sin embargo, cuando hablas de autocrítica y lo exponés como una autocrítica abierta, digo, ese es un hecho vanguardista de hoy. Y cuando vos vas a los medios, ¿Vos decís, te parece que es vanguardista la autocrítica hoy en día? Yo me parece que es prácticamente lo único que se escucha de nuestra fuerza política. Que estamos todos haciendo una autocrítica y todos tratando de explicar por qué hicimos un mal gobierno, mucho más que pensar qué vamos a hacer la próxima vez que nos toque gobernar. Veo que cada vez que habla, ponele el nombre que quieras, del espacio que quieras del Frente de Todos, lo que trata de hacer es una autocrítica, de explicar por qué fracasamos, y creo que lo que más nos está costando, o más le está costando a la dirigencia, y a nosotros también, es encontrar, bueno, un horizonte para trazar en lo que viene, ¿no? Pero bueno, no sé, depende también el día. Ahora te voy a contestar porque te dije que la autocrítica tiene que ver con la vanguardia, porque en el medio de tu respuesta o de tu repregunta hablaste de la dirigencia y vos te movés sin aspiraciones a un lugar. Vos sos una especie de militante, sos un tipo que llevas la bandera de una idea, pero yo no te veo que tengas aspiraciones dirigenciales, proféticas o de ocupar un espacio. Sos para mí uno de los tipos más legítimos, porque yo podría pensar como cualquiera, que el resto sí es autocrítico porque quiere conservar un lugar, pero a mí me parece muy, muy legítimo tu propia defensa, porque no hablas de ningún lugar en particular. Te parás en un medio y tratás de juntar justamente lo que hoy está disperso, que es el peronismo. Y para juntar al peronismo se hace falta lo que vos estás contando, hace falta ser un tipo como vos, que no tenga aspiraciones proféticas ni dirigenciales, para ser más auténtico el reclamo. Lo noto desde ese lugar, que el reclamo es mucho más auténtico. Y ahora te lo agradezco, compañero, la verdad que creo que es un lindo elogio, porque es parte de una búsqueda que tenemos de tratar de hacer de dar esa discusión desde un lugar sincero, auténtico, como vos decís, de decir lo que pensamos. Para eso hay que hacer el trabajo de tratar de pensarlo un poco, que no siempre es fácil, y efectivamente no lo hacemos tratando de traer agua para nuestro molino, porque no tenemos un molino individual nuestro, así que te lo agradezco. No, por favor, yo te lo agradezco a vos. Escucha, vos que estás laburando con otro Pedro, que dice que el peronismo es con todos. Yo te hago una pregunta, y también hemos entrevistado a Pedro, lo hemos tenido muchas veces en nuestro espacio, a Saborido, por supuesto, ¿no?
Digo, y la pregunta es algo, cuando uno dice el peronismo es con todos, pero hay una palabra, yo supongo que la tenés como la tengo yo, como la tiene cualquier militante, hay una palabra que uno tiene que guardarse a la hora de hacer un juicio ético, moral o ideológico. Con esa palabra que te guardás, ¿qué haces? ¿La compartís con tus amigos, en una mesa de café? ¿Dónde llevas esa palabra que no dijiste en la asamblea? ¿Cuál sería la palabra estrictamente? Y viste que hay veces que nos incomoda ciertas presencias en el espacio. Yo estoy de acuerdo con vos que el peronismo es con todos, pero por ahí hay alguna presencia que a mí me incomoda y tengo ganas de decirle algo, pero que restrinjo esa idea personal para que no se aleje a la idea de armar el conjunto. Mira, ahí creo que siempre hay que tener presente que nosotros también somos ese alguien para otro dentro del peronismo, o sea, no es que nosotros entregamos los certificados ISO 9000 de quién debe y quién no debe estar, entonces así como a nosotros seguramente alguna presencia nos altera, nosotros también somos la presencia que altera a otro, entonces bueno, y el otro tiene tanto derecho como nosotros a sentir que no representamos aquello que debemos representar. A mí lo que más me interesa del peronismo no es lo que más me interesa, digo que creo que la discusión no se da sobre quién entra, sino más bien sobre quién conduce o para dónde se conduce. A mí no me gusta pararme en la puerta de entrada a tratar de señalar este sí, este no, ni hacer categorías éticas o morales sobre si este es traidor o si este es digno defensor de nuestras banderas o si es un entreguista o si es un colaboracionista o lo que sea. Me parece que lo que termina signando los destinos del peronismo son la discusión sobre para qué y para dónde se conduce, por ende quién está dispuesto a ejercer esa conducción. Y después creo también que uno tiene que tener la posibilidad de decir esas cosas, ¿no? Sin que eso implique un alejamiento, un distanciamiento, poder decirlo de una forma quizás no cínica, ¿no? Por ahí, para eso la presencialidad tenga mucha más potencia que las redes sociales, que tiene una dinámica donde prevalece mucho más lo irónico, pero creo que uno tiene que poder decir esas cosas, ¿no? Es un aprendizaje que tuvimos también. Claro. Sí, yo me refería más bien, ¿viste cuando hay una mesa chica política donde se empiezan a armar una lista y alguien dice, este tiene que ir a la cola, no puede estar como tercer concejal, como tercer diputado, lo que fuera? Digo, y uno se lleva dentro tuyo, tiene la dignidad de guardarse una opinión, que seguro que todos los tenemos. Cuando lo entrevistemos a Duhalde, le preguntaremos a Duhalde qué hace con eso. Hoy te estamos preguntando a vos cómo es tu intimidad política. Digo, después lo charlás con amigos en tu casa, te juntás, tenés pequeñas reuniones así, donde uno va tramitando esas cosas para descargarlas, por lo menos ideológicamente en familia, hay un círculo chiquito. Ah, sí, ni hablar, eso sí. Pero bueno, también, como te decía, por ahí lo primero que uno piensa no es lo segundo que uno piensa, por ahí lo primero que uno piensa no es lo correcto. Yo trato igual de decir al aire lo mismo que digo fuera del aire. Obviamente fuera del aire digo más cosas, porque naturalmente hay más tiempo y hay menos filtros, si se quiere, pero trato de que no medien tantas distancias entre lo que digo públicamente, porque después uno se confunde, ¿viste? Acá yo estoy todo el día acá en Gelatina. Ahora estoy en Gelatina sentado en el mismo lugar donde hice el programa hace un rato. Entonces, bueno, uno si tiene grandes diferencias entre lo que dice al aire y fuera del aire, es muy probable que termine confundido en algún momento y diga al aire algo que no debía decir. Claro. Así que trato que esa distancia sea chica. Ahora, viste que, por ejemplo, que cada vez se discute menos la democracia en su versión social, ¿no? Digo, porque si uno habla de democracia en términos, digamos, conceptuales, es muy difícil entender a la democracia como un sistema idóneo cuando hay 60% de pobreza. Digo, ya, viste, tiene su crítica interna como concepto a la democracia. Sin embargo, a mí me parece que vos estás llevando adelante como una voluntad nueva donde eso sí hay que instalarlo dentro del peronismo, ¿no? Recién decías, hay que escuchar a todas las voces. Y pasamos de un espacio donde fueron algunos dirigentes elegidos a dedo a que haya una democracia. ¿Es real lo que te estoy diciendo, Pedro? Sí,
Sí, a ver, yo comparto con la primera parte del análisis y creo que es algo justamente, forma parte de las discusiones que nuestro espacio político tiene que dar. Bueno, ¿para qué dio esta democracia y para qué no dio? Los límites que encontramos, ¿no? Es difícil hacer esas disquisiciones o dar estas discusiones en un momento en el cual está gobernando una fuerza política que uno puede tildar de antidemocrática. Si bien ganaron las elecciones democráticamente, tienen como varios atisbos antidemocráticos. Entonces, bueno, pareciera que cualquier cuestionamiento a la democracia fortalece de alguna forma lo que están planteando Milei y Villarruel. No tiene por qué ser así. Y en cuanto a lo segundo que decís, no sé si te interpreté bien o no, pero me parece que hay algo de la derrota que obliga a repensar de alguna forma cómo nos ordenamos políticamente, no solo la derrota, sino también el hecho de ser oposición, no es lo mismo que ser gobierno, y me parece que para los procesos electorales que se vienen, cuantas más personas seamos discutiéndolo, y cuanto más abierta esté esa discusión y menos se defina en el despacho donde se cierran las listas, tiendo a pensar hoy, abril del 24, que lo que más nos conviene es optar por ese camino, por la participación, por la apertura de esas discusiones, menos que, mucho más, digamos, que por la rosca propiamente dicha, que también alguien la tiene que hacer, pero bueno, evidentemente no está alcanzando. Entendiste perfectamente la pregunta. Digo, y desde esa misma perspectiva, ¿cómo pensás al futuro? Es decir, esa gente, nosotros esperamos la vuelta de esa gente y la única posibilidad de la vuelta es la desilusión, o lo tenemos que convencer desde otro lado. ¿Cómo esperamos el regreso del votante? ¿Que se desilusionen como un hecho pragmático o los vamos a convencer de otra manera? Mira, me parece que ahí creo que diste en el clavo y que claramente lo que necesitamos es encontrar los ámbitos para discutir y confeccionar y poder que tanto vos como yo, como la audiencia que nos está escuchando, como un militante en Córdoba o en Formosa o en Tierra del Fuego, sepamos que lo que el peronismo tiene para ofrecer es esto, esto y esto, que con este problema lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer es esto, que con el otro problema lo que pensamos que tenemos que hacer es esto, y que tengamos mínimamente un ordenamiento programático claro y conciso. Uno puede no estar de acuerdo con lo que expresa Milei o cómo lo expresa, lo que no hay duda es que expresa algo, y que dijo, para este problema ofrezco esto. Y la gente votó, de alguna forma, un programa de ajuste que fue anticipado. Vos podés decir, bueno, dijo que iba a pagar la casta, no la política, está perfecto. Pero dijo que iba a haber un ajuste y lo está llevando adelante. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso es lo que me parece que tenemos que discutir. Pedro, ponele que agarremos la premisa más grande de ellos, la libertad. Y nosotros teorizamos acá, en un café, no sé, yo te digo, y para mí la gente buscó la libertad porque se siente limitada por todos lados, no sé, hay como las instituciones te limitan, vos si querés hacer lo que te gusta tenés que hacerlo de tal manera, si querés tener éxito tenés que tenerlo de tal manera, es decir, somos por todos lados relativamente libres siempre. Entonces la gente dijo, uy, ¿por dónde? Escuchó a alguien hablar de libertad y dijo, me subo a este colectivo. Yo te pregunto ¿vos crees que una de nuestras opciones es reapropiarnos de los conceptos de ellos y ofrecerles algo también a ese mismo, digamos, a esa misma sociedad que te está planteando eso? ¿Y cómo haremos eso si cuando te pregunto, por ejemplo, por la agenda, vos me decís, y mirá, los medios o las plataformas no tienen el lujo de clavar un programa 1 hora a las 5 de la tarde para hablar de temas más de fondo como, no sé, la inmigración? Mira, creo que no todos tenemos que hacer lo mismo, primero. Entonces, hay quienes tienen la responsabilidad o quienes tienen la capacidad para profundizar en algunas cuestiones, y hay quienes se ponen un casco y salen a dar la discusión sobre la pelotudez del día, o sobre el trending topic del día, o sobre la boludez que dijo Adorni hoy a la mañana, o sobre lo que sea. En cuanto a apropiarnos de los conceptos de ellos, no estoy tan seguro, la verdad, porque nosotros tenemos también nuestra tradición, nuestras banderas, nuestras conquistas, nuestra historia, nuestros logros, y un entendimiento sobre el concepto de libertad que se viene discutiendo desde los próceres de mayo, que
que esto forma parte de la discusión política argentina, y que nosotros tenemos nuestra visión y nuestro entendimiento de lo que es la libertad, o de lo que es el trabajo, o de lo que es el Estado, y que tenemos material de sobra, contenido de sobra, como para tener que andar fijándonos estrictamente en de qué manera ellos dicen lo que dicen o hacen lo que hacen. Sí creo que tienen una interpretación de la época, que es algo que el peronismo siempre hizo muy bien y que en este momento creo que nos está costando, en cualquier etapa del peronismo, ya sea el peronismo del 45 o el de los 70 o el de los 90 o el de los 2000, creo que tuvieron una capacidad de leer la época. En este momento me parece que nos está costando bastante eso, que estamos con una distancia muy grande, y que hay muchos factores que nos están pasando por al lado y que bueno, nos está costando eso. Entonces creo que hay un problema de ámbitos para discutir las cosas, porque mientras las cosas se discutan en los medios y en las redes, creo que hay una parte que nos va a faltar, sobre todo cuando se entienden que las redes son, al igual que los medios, espacios para comunicar algo solamente. Pero bueno, como siempre soy optimista porque hemos pasado situaciones mucho peores que esta y las hemos superado. Entonces esta no será la última que nos toque vivir, afortunadamente. Bueno, estás diciendo que sos optimista y me parece maravilloso también para compartir, porque sos una persona que, a pesar de leer todos los sucesos que suceden todos los días y la coyuntura y hacer autocrítica y ver siempre el otro lado, puede sostener ese optimismo. Entonces, mi pregunta es, también para los desilusionados que nos están escuchando y para las personas que por ahí leemos una noticia y en lugar de decir, che, voy a dar esta discusión, nos pone triste, o todo el tiempo nos pasamos escuchando noticias que nos hacen mal. ¿Cómo haces vos para refugiarte y para volver a renovar esa esperanza? ¿Dónde encuentra un militante esa renovación? Yo te digo a un nivel más íntimo, como ¿en qué momento estás solo y decís, cómo haces para renovar esa esperanza? Es que siempre es con otros para mí ahí, compañera, más que uno solo. Siempre es con otros. De hecho, te diría que cuando estoy solo es cuando menos optimista soy, o cuando más me dejo llevar por las mieles de la desilusión, que también es un derecho, ¿no? Tenemos todo derecho a estar desilusionados y a no verla, y a estar desesperanzados, pero bueno, tiene que durar un rato. No podemos quedarnos ahí, porque es un lugar cómodo y es un lugar en el cual no cayeron compañeros y compañeras que atravesaron situaciones incluso más difíciles que esta es la que le toca vivir un poco a nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación me refiero a todos los que estamos vivos en este momento, y no tengo duda que lo vamos a lograr, porque al fin y al cabo los pueblos terminan escribiendo su historia, y confío siempre en el pueblo argentino. Pedro, escucha, ¿sos el tipo que quisiste ser, Pedro? Mira, creo que la vida es muy larga, tengo 34 años y todavía estoy viendo qué quiero ser, más que mirar para atrás y es preguntarme si soy el tipo que quise ser. Quiero ser muchas cosas y creo que tengo toda la vida por delante para hacerlo. Todavía no hago ese balance, te diría. Pero estoy orgulloso de lo que soy y no te diría conforme, pero tengo varios raptos de alegría con lo que hago. Y la última, la del cierre. Dale. ¿Cómo la pasaste durante la nota? Bien, la pasé bien, compañero, la pasé bien. Les agradezco mucho el interés, el contacto, y agradezco también a toda la audiencia que se haya tomado el tiempo para escuchar esta charla. Moviéndonos en algo que no es el espacio, sino nuestro propio pensamiento hacia algo que no es el tiempo, sino nuestro propio deseo, ser y parecer. Charlamos con Pedro Rosenblatt acá en Ser y Parecer. Pedro es militante, comunicador, streamer, ex candidato. ¿Qué pensás, Silvio, de la entrevista? Pienso que puede ser que hay que utilizar las herramientas que usan los adversarios. Yo no sería tan locuaz como lo fue Balbín cuando despidió al general. Yo, más que adversario, le diría enemigo al que tenemos enfrente, ¿no? Al que presupone que
del otro lado debe haber esclavitud, ese más que un adversario es un enemigo. Y me parece que Pedro sí interpreta el sistema que usa el enemigo para comunicarse, para usarlo también como una herramienta nuestra en este caso. Así que me parece muy bien, me parece muy bien. Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo. En la operación técnica y producción, Ariel García. En la idea, Adrián Zaffaroni. En la co-conducción, Aixa Matar. En la conducción, Silvio Matar. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram como @Silvio Matar, en Facebook como Silvio Matar y en YouTube como Ser y Parecer. Muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene.